El estratega de la mafia entró a un salón de exhibición para robar un auto. Detrás de una puerta cerrada con llave encontró a una mujer encadenada y abandonada para morir. Cuando ella levantó la mirada, él vio el rostro de su mejor amiga de la infancia, la misma que había sido enterrada hace 15 años. El salón olía a cuero y a mentiras. Marco Duque pasó la mano por el cofre del Audi plateado, buscando la aspereza típica de un panel repintado. Limpio. Demasiado limpio. Alguien había hecho un trabajo profesional borrando el pasado de ese auto, lo que significaba que era perfecto para lo que necesitaba. Un vehículo fantasma que no aparecería en ninguna base de datos policial cuando su equipo atacara la bóveda del centro la próxima semana. ¿Te gusta el auto?, dijo el gerente del salón, un hombre grasoso llamado Petrov, que apareció a su lado. Ingeniería alemana. Muy rápido. Necesito ver el motor, dijo Marco sin emoción. No hacía plática. No con carroñeros que lavaban autos robados para la familia criminal que pagara más. La sonrisa de Petrov titubeó. El área de servicio está en mantenimiento. Entonces deja de mantenerla. La voz de Marco no subió, pero su mano se movió para descansar cerca del bolsillo de su chaqueta. No era una amenaza, solo un recordatorio. 5 minutos después, Marco estaba solo en el área de servicio, con herramientas metálicas brillando bajo luces fluorescentes. El Audi estaba en un elevador, su parte inferior expuesta como un cadáver diseccionado. Él lo rodeó lentamente, revisando si había rastreadores o compartimentos ocultos que la policía pudiera haber colocado. La mafia tenía enemigos a ambos lados de la ley. Fue entonces cuando lo escuchó. Una tos, húmeda y desesperada, proveniente de una puerta de acero marcada como almacén. Marco se quedó inmóvil. Cada instinto que había desarrollado en 15 años de crimen organizado le gritó que se alejara. Los cuartos de almacenamiento no tosen. Debería irse, tomar su auto, salir de ahí. Pero el sonido volvió, más débil esta vez, casi rindiéndose. Probó la manija. Cerrada. El candado era de grado industrial, del tipo que se usa en contenedores de carga. Marco sacó su juego de ganzúas y trabajó rápido. 30 segundos después, el candado hizo clic. El olor fue lo primero que lo golpeó, sudor, sangre y desechos humanos. Abrió la puerta de golpe. Una mujer estaba encadenada a la pared. Sus muñecas estaban en carne viva por haber forcejeado, sujetas con eslabones pesados a una tubería. Su ropa estaba rota, su rostro lleno de moretones en tonos morados y amarillos en distintas etapas de cicatrización. Llevaba ahí días, tal vez una semana. Su cabello oscuro caía en mechones enredados y, cuando levantó la cabeza, sus ojos fueron lo que lo detuvo. Esos ojos, verdes con destellos dorados, ligeramente inclinados en las esquinas. Había visto esos ojos todos los días durante 6 años de su infancia antes de que el mundo se quemara. Siena. El nombre salió como una oración de un hombre que no creía en Dios. Ella parpadeó, confundida. Sus labios estaban partidos, sangrando. Agua, murmuró. Marco sacó una botella de agua de su chaqueta y se la acercó a la boca. Ella bebió desesperada, atragantándose, el agua escurriendo por su barbilla. Él examinó las cadenas. Trabajo profesional, nada que se rompiera fácilmente. ¿Quién te hizo esto? Ella tragó con dificultad, haciendo una mueca. Fraude de seguros. Encontré los archivos. Lavaban dinero con accidentes de auto falsos. Presentaban reclamaciones fraudulentas. Iba a filtrarlo a los investigadores federales, pero ellos tosió violentamente. Me agarraron en mi departamento hace 3 días, tal vez 4. Marco sacó su pistola y le disparó 2 veces al eslabón de la cadena. El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado. El metal se rompió, liberando sus brazos. Ella cayó hacia adelante y él la sostuvo. ¿Puedes caminar? Creo que sí. Pero cuando intentó ponerse de pie, sus piernas cedieron. Eso no solo era cautiverio. La habían golpeado, interrogado. La mandíbula de Marco se tensó. Había visto eso antes. El método del crimen organizado para hacer hablar a la gente y luego hacerla desaparecer. ¿Cómo te llamas?, preguntó, ayudándola a recargarse en la pared. Ross. Soy mecánica. Trabajaba en un taller de carrocería en el centro.
Ella estudió su rostro a través de los ojos hinchados. Te conozco. Marco. Marco de Luca. Todo su cuerpo se puso rígido. No, susurró, tratando de alejarse de él. No. Tú. ¿Qué pasa? Dijeron que Marco Duque ordenó esto. Su voz se quebró de terror. Los hombres que me tomaron dijeron que Marco Duque me quería muerta porque encontré los archivos. Dijeron que tú diriges esta operación. Hielo recorrió las venas de Marco. Alguien estaba usando su nombre. Alguien lo estaba suplantando para cubrir sus huellas. Eso significaba que esto no era solo fraude de seguros. Era asunto de la mafia, de su territorio. Y alguien estaba preparando todo para culparlo. Escúchame con cuidado, dijo Marco, sujetando sus hombros con suavidad pero firmeza. Yo no ordené esto. Nunca te había visto en mi vida. Vine aquí a comprar un auto robado para un golpe. Eso es todo. Pero si alguien está usando mi nombre. Pisadas resonaron en la sala principal. Varias. Pesadas. No eran los pasos nerviosos de Petrov. Tenemos que irnos ya. Marco levantó a Siena, dejándola apoyarse en él. Se movieron por el área de servicio hacia la salida trasera. Su mente iba a toda velocidad. Si esto era una trampa, la gente que venía por esa puerta no haría preguntas. Dispararían primero. Hay un muelle de carga, susurró. Puedes correr. Voy a arrastrarme si tengo que hacerlo. Llegaron a la puerta trasera justo cuando voces explotaron detrás de ellos. Revisen el almacén ya. Marco pateó la puerta y salieron tambaleándose al aire nocturno. El muelle de carga daba a un callejón lleno de contenedores de basura y tarimas abandonadas. Un sedán negro estaba estacionado a unos 50 pies. No era su auto, pero serviría. Ese, dijo señalando. Corrieron. La respiración de Siena era áspera y dolorosa, pero seguía moviéndose. Detrás de ellos, la puerta se abrió de golpe y gritos llenaron el callejón. Marco sacó su arma y disparó 3 veces hacia atrás sin mirar, solo lo suficiente para hacer que se agacharan. Llegó al sedán. Rompió la ventana del conductor con el codo y abrió las puertas. ¡Sube! Siena cayó en el asiento del pasajero. Marco encendió el auto en 10 segundos. Memoria muscular de sus años como ladrón de autos. El motor rugió. Balas rebotaron en la defensa trasera mientras él aceleraba. El sedán derrapó fuera del callejón hacia la calle principal, las llantas chillando. En el retrovisor vio a 3 hombres armados salir al muelle, pero ya estaban demasiado lejos. Marco manejó en silencio durante 5 minutos, tomando giros aleatorios para perder cualquier persecución. Sus manos estaban firmes en el volante, pero su mente era un caos. Siena Ross, la mujer que acababa de salvar, tenía el mismo nombre, los mismos ojos, la misma cicatriz en la ceja izquierda de cuando se cayó de las escaleras del porche del hogar de acogida cuando tenía 8 años. Pero Siena murió hace 15 años en un incendio que mató a 17 niños. Él había ido a su funeral, había visto el ataúd cerrado, había visto cómo lo enterraban. A su lado, la mujer que no podía existir lloraba en silencio, con el rostro vuelto hacia la ventana. ¿A dónde vamos?, susurró. Marco no tenía respuesta porque los muertos no se supone que regresen y porque alguien usando su nombre para ordenar secuestro significaba que su mundo estaba a punto de colapsar. Marco entró a un estacionamiento abandonado en el lado este, 3 niveles bajo tierra, donde las cámaras no servían desde hacía años. Apagó el motor y se quedó en la oscuridad, escuchando la respiración trabajosa de Siena. Tenemos que hablar, dijo en voz baja. Ella asintió, todavía temblando. Gracias por sacarme de ahí, incluso si no me crees sobre. Te creo, dijo Marco, girando hacia ella. Alguien está usando mi nombre para dirigir una operación que no conozco. Eso nos convierte en objetivos a los dos. Siena se limpió las lágrimas, quejándose cuando su mano rozó un moretón. Los archivos que encontré no eran solo fraude de seguros. El salón procesaba reclamaciones de autos de lujo que nunca chocaron. Se quedaban con millones de las aseguradoras y luego vendían los autos a criminales. Es un sistema perfecto para lavar dinero. ¿Quién lo dirige? No sé. El papeleo estaba codificado, pero reconocí algunos números de serie de autos que pasaron por mi taller. Vehículos que supuestamente se incendiaron en accidentes, pero que aparecieron después con placas nuevas. Tosió, su voz fortaleciéndose un poco.
Hice copias de todo, las escondí antes de que me tomaran. Marco analizaba todo mentalmente. Fraude de seguros a ese nivel requería protección policial, ajustadores corruptos y músculo de la mafia. Era mucho dinero, suficiente para matar. ¿Dónde están las copias? En una caja de seguridad. Banco Federal del Centro. Ella lo miró directamente por primera vez. ¿Por qué me ayudaste? Si eres de la mafia, como dijeron, ¿por qué arriesgarte? Porque se supone que estás muerta, pensó Marco. Porque fui a tu funeral hace 15 años. Porque alguien usó mi nombre para hacerte daño, dijo en voz alta. Eso es personal. Siena estudió su rostro en la tenue luz que entraba desde la rampa. Su expresión cambió. La confusión dio paso a algo más. Reconocimiento tal vez, o incredulidad. Marco Duque, susurró. Del hogar de acogida Riverside. Su sangre se heló. ¿Cómo sabes eso? Viví ahí también. Antes del incendio, su voz se quebró. Tú tenías 12. Yo tenía 11. Solías robar galletas de la cocina y compartirlas con los niños pequeños. Tenías una cicatriz en la mano derecha por cuando rompiste una ventana tratando de escapar. Marco terminó la frase con la garganta apretada. Levantó la mano, mostrando la línea blanca en su palma. Eres Siena. Realmente eres Siena. ¿Me recuerdas? Fui a tu funeral. Las palabras salieron duras, acusadoras. Dijeron que moriste en el incendio con 16 más. Funeral con ataúd cerrado. Me quedé bajo la lluvia viendo cómo te enterraban. El rostro de Siena palideció. El incendio no fue un accidente, Marco. Alguien lo provocó. Me desperté con el humo y traté de salir por la ventana. Un hombre me agarró. No era bombero, no tenía uniforme, y me arrastró a una camioneta. Cuando desperté estaba en un hospital, 3 estados lejos, con un nombre nuevo. ¿Por qué? No sé. Una mujer dijo que era trabajadora social. Me dijo que me habían rescatado de una situación peligrosa, que nunca podía volver, nunca contactar a nadie de mi vida anterior. Me dijo que si lo hacía, la gente moriría. Las manos de Siena temblaban. Tenía 11 años. Estaba aterrada. Así que le creí. La mandíbula de Marco se tensó. Alguien te quería muerta, pero te mantuvo con vida. ¿Por qué fingir tu muerte? Tal vez querían que todos creyeran que estaba muerta. Nadie busca a una niña muerta. Ella lo miró a los ojos. ¿Qué te pasó a ti después del incendio? El sistema me movió por 3 casas diferentes en 2 años. Luego escapé y viví en la calle. Una banda de la mafia me encontró robando autos cuando tenía 14. Me entrenaron, me hicieron útil. Omitió las partes más oscuras, la violencia, la sangre, las cosas que hizo para sobrevivir. No recuerdo mucho de antes del incendio. Solo fragmentos. Eso es extraño. Tu memoria siempre era perfecta. Podías recordar cada modelo de auto que veías, cada placa. Marco nunca había pensado en eso, pero tenía razón. Sus recuerdos de infancia eran borrosos, desconectados, como si alguien hubiera pasado una goma de borrar sobre ciertas partes. El incendio destruyó muchos registros, continuó Siena. Intenté buscar información sobre Riverside años después. Es como si el lugar nunca hubiera existido. No hay informes de investigaciones, ni declaraciones de testigos, solo actas de defunción. Un motor de auto resonó en algún lugar arriba, en el estacionamiento. La mano de Marco se movió hacia su pistola. Tenemos que movernos. Si nos rastrearon. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Víctor, su segundo al mando. Jefe, tenemos un problema. Alguien pidió $50,000 en armas usando tu código de autorización. Cruz haciendo preguntas. ¿Dónde estás? Marco miró el mensaje. Su código de autorización era conocido por exactamente 3 personas, todas ellas en quienes confiaría su vida. ¿Qué pasa?, preguntó Siena. Mi equipo cree que los estoy traicionando. Él respondió rápidamente. No autoricé nada. Alguien me está suplantando. No confíen en ninguna orden hasta que regrese. La respuesta llegó al instante. Demasiado tarde. La mitad del equipo ya recogió el cargamento. Están planeando algo esta noche. Y Marco, vienen por ti. Marco miró a Siena.
este fantasma de su pasado que de algún modo sabía cosas sobre el que había olvidado. Tenemos que sacar esos archivos de la caja de seguridad ahora. El banco cerró hace 3 horas. Entonces forzamos la entrada. Marco arrancó el motor porque quienquiera que estuviera usando mi nombre acababa de armar a mi propio equipo contra mí. Y necesito saber por qué una chica muerta está en el centro de todo esto. El Banco Federal del Centro se erguía como una fortaleza. 12 pisos de concreto y vidrio iluminados contra el cielo nocturno. Marco rodeó la manzana 2 veces, observando cámaras de seguridad, rotaciones de guardias y patrones de tráfico. No hay manera de entrar, dijo Siena desde el asiento del pasajero. Está cerrado después de horas. Guardias armados, sensores de movimiento. Siempre hay una manera, dijo Marco, estacionándose en una zona de carga a 3 cuadras. Cuando rentaste la caja de seguridad. Hace 2 semanas. Justo después de encontrar el primer juego de archivos. Inteligente. Usando un banco que tus secuestradores no pensarían revisar. Estudió la disposición del edificio a través del parabrisas. Las bóvedas probablemente estén en el sótano. Entrada de servicio al este para camiones blindados. Has robado bancos antes. Yo planifico golpes. Otros hacen el robo. Marco sacó su teléfono y abrió una app de mapas, acercándose a la infraestructura subterránea del edificio. Pero sé cómo entrar a lugares que no quieren que entre. Siena se inclinó, mirando la pantalla. Tan cerca, Marco pudo ver los moretones oscureciéndose alrededor de su cuello. Huellas de manos donde alguien la había estrangulado. La ira brilló en él, fría y controlada. Los túneles de vapor, dijo de repente, señalando el mapa. Los antiguos túneles de mantenimiento de la ciudad corren bajo todo este distrito. Mi taller los usa a veces para mover equipos sin bloquear el tráfico. Marco la miró con nueva apreciación. ¿Conoces el sistema de túneles? Soy mecánica. Conozco todo lo subterráneo en esta ciudad. A pesar de sus heridas, su voz transmitía confianza. Propósito. Hay un acceso a 2 cuadras de aquí. Debería conectarse con la bóveda del banco. Se movieron rápido por calles vacías. Siena cojeando pero manteniendo el ritmo. La entrada del túnel estaba oculta detrás del contenedor de un restaurante chino, una rejilla metálica oxidada que Marco abrió con una barra de hierro del maletero del auto robado. El túnel olía a moho y décadas de abandono. Marco usó la linterna de su teléfono para navegar el pasaje estrecho, con tuberías goteando arriba, ratas dispersándose al acercarse. Siena se mantuvo cerca, su respiración resonando en el espacio confinado. ¿Eres claustrofóbica?, preguntó, notando cómo mantenía una mano presionada contra la pared. Un poco, desde que me encerraron en esa habitación, su voz estaba tensa. Puedo manejarlo. Caminaron en silencio varios minutos, tomando 2 giros según la memoria de Siena del túnel. Entonces se detuvo abruptamente. Marco, esos hombres en el salón, no eran matones ordinarios. Se movían como militares, coordinados, profesionales. Noté que el fraude de seguros no necesita ese nivel de seguridad. Esto es algo más grande. Hizo una pausa. Cuando me interrogaron, seguían preguntando por nombres que no reconocía. Recuperación de activos del proyecto Riverside. Pensaron que sabía más de lo que sabía. El pecho de Marco se tensó. Riverside, como el hogar de acogida. Eso pensé también. Pero actuaban como si fuera actual, no algo de hace 15 años. Antes de que Marco pudiera responder, su teléfono vibró. Otro mensaje de Víctor. El equipo encontró una ubicación gracias al GPS del sedán robado. Vienen. Tiempo estimado. 10 minutos. Maldición. Marco tomó del brazo a Siena. Tenemos que movernos más rápido. Mi equipo rastreó el auto. Corrieron por los túneles. Siena empujando a través del dolor. El pasaje se abrió a un corredor de mantenimiento más amplio con paneles eléctricos y cajas de conexiones a lo largo de las paredes. Una escalera de acero llevaba hacia arriba. Esa debe ser la bóveda del banco, dijo Siena, respirando con dificultad. Marco subió primero, probando la escotilla en la parte superior. Cerrada pero sin alarma. Usó sus ganzúas, trabajando a ciegas en la oscuridad. 30 segundos después, hizo clic y se abrió.
Emergen a una sala de almacenamiento llena de archivadores y material de oficina. Marco cerró la escotilla con cuidado, escuchando a los guardias. Silencio. Las bóvedas al final del pasillo, susurró Siena, pero están selladas después de horas. Necesitan 3 códigos de acceso separados. Entonces improvisamos. Marco se acercó a una computadora en un escritorio cercano, encendiéndola. Todo sistema de seguridad tiene una puerta trasera para emergencias. Solo necesitamos pasos resonando desde el túnel abajo. Varios conjuntos moviéndose rápido. Marco y Siena se miraron. Su equipo había encontrado la entrada del túnel, la bóveda. Ahora Marco tiró de Siena hacia el pasillo. Corrieron frente a oficinas y salas de conferencias, llegando a una puerta reforzada marcada solo personal autorizado. A través de una ventana del pasillo detrás de ellos, Marco vio haces de linterna saliendo de una sala de almacenamiento. 3 hombres armados. Uno de ellos era Víctor, su amigo más antiguo en la organización, el hombre que le enseñó a abrir cajas fuertes. Víctor Marco. Él dio mi ubicación. ¿Podemos confiar en alguien?, preguntó Siena desesperadamente. Marco la miró. Esta chica imposible de su pasado cargando secretos por los que alguien estaba dispuesto a matar. Detrás, sus antiguos aliados a 30 segundos. Adelante, una bóveda cerrada con evidencia de una conspiración que conectaba fraude de seguros con un incendio en un hogar de acogida hace 15 años. Ahora mismo, dijo Marco, sacando su arma. Solo podemos confiar el uno en el otro. Los pasos se hicieron más fuertes y Marco se dio cuenta de que estaban atrapados. Marco disparó al panel electrónico de la puerta de la bóveda. Chispas volando. Una alarma chilló por el edificio, ensordecedora e inmediata. Pateó la puerta dañada 1, 2 veces, hasta que se dobló hacia adentro. ¡Vamos!, gritó sobre el ruido. Se lanzaron a la bóveda. Filas de cajas de seguridad alineaban las paredes, numeradas y brillando bajo luces de emergencia. Siena corrió a la caja 347, sacando una llave de su camiseta rota. Detrás, la voz de Víctor cortó la alarma. Marco, no lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. ¿Cuál?, gritó Marco, posicionándose en la entrada de la bóveda. Las manos de Siena temblaban al girar la llave. La caja se abrió. Tomó un sobremanila y un USB. Listo. Cada bóveda tiene una salida de emergencia atrás, dijo Marco, inspeccionando las paredes. Regulación federal. Encuéntrala. Siena vio una puerta roja marcada solo salida de emergencia. La abrió de golpe y emergieron a una escalera. Marco disparó 2 veces hacia la bóveda, no para herir, solo para hacerlos dudar. Bajaron las escaleras de 3 en 3, saliendo a un callejón detrás del banco. Sirenas de policía aullaban a lo lejos, acercándose. El rostro de Siena palideció. Estaba allí la noche del incendio. Ahora lo recuerdo. Tosía por el humo y él pasó frente a mi ventana. No corrió. No entró en pánico. Solo caminó como si supiera exactamente a dónde ir. Lo viste escapar. No escapar. Revisaba las puertas, asegurándose de que permanecieran cerradas. Su voz se quebró. Marco. No intentaba salvarnos. Se aseguraba de que no pudiéramos salir. La habitación giraba. Marco se sentó pesadamente, los recuerdos fragmentándose y recomponiéndose en su mente. Recordó que llamaban a la oficina del Dr. Aldrich tarde en la noche con otros niños. Agujas, preguntas, luces que dolían al mirar. Había experimentos, dijo Marco lentamente. Pruebas médicas. Ahora lo recuerdo. Aldrich decía que eran revisiones médicas rutinarias, pero yo también recuerdo, susurró Siena. Nos ponían en grupos, nos hacían preguntas extrañas, nos mostraban imágenes y cronometraban nuestras respuestas. Pensé que era normal. Marco tomó el USB y lo conectó a una laptop que mantenía en la casa segura. Los archivos se cargaron, cifrados, pero la contraseña de Siena los desbloqueó. Aparecieron más documentos. Expedientes de pacientes, resultados de pruebas, una lista de nombres, 18 niños del hogar de acogida Riverside, 17 marcados como fallecidos, uno marcado como recuperado, Siena Ross, y al final del archivo, una anotación que le revolvió el estómago a Marco. Proyecto Riverside fase 2 iniciado. Candidatos a activos seleccionados.
Protocolos de reconstrucción de memoria aprobados. Activos operativos actuales. 47 candidatos a activos. Marco repitió. Estaban creando algo. Usando el hogar de acogida como campo de pruebas. Siena recorrió más archivos. Pálida. Marco, tu nombre está aquí. Listado bajo integración exitosa. Ella giró la pantalla hacia él. Su foto de expediente lo miraba. 12 años. Ojos vacíos. Fecha estampada una semana antes del incendio. Debajo, una sola línea. El sujeto demuestra características óptimas para el desarrollo de activos criminales. Recomendar implementación completa del protocolo postincendio. Todo el mundo de Marco cambió. Su carrera, sus habilidades, su vida en la mafia. Nada de eso había sido su elección. Marco miró su propio rostro. 12 años, ojos huecos, un número impreso debajo como ganado. Sus manos se habían entumecido. ¿Qué significa? Preguntó Siena en voz baja. Desarrollo de activos criminales. Significa que me hicieron así. La voz de Marco estaba plana, distante. Todo lo que me convertí, ladrón de autos, estratega, asesino. No fue talento natural. Fue programación. Su teléfono sonó. El nombre de Víctor apareció en la pantalla. Marco contestó, poniendo altavoz. Deberías haberte quedado abajo, hermano, dijo Víctor, su voz cargada de algo como arrepentimiento. Intenté advertirte. Esos mensajes no eran solo actualizaciones. Eran una oportunidad para alejarte. Me traicionaste. Te mantuve vivo el tiempo que pude. Pero cuando la gente de Aldrich vino preguntando por una mecánica con archivos robados, y tu nombre estaba asociado al caso, no tuve elección. Todo el equipo recibió órdenes. Encontrar a Marco Duque y a la chica. Muertos o vivos. Víctor hizo una pausa. Por lo que vale, esperaba que huyeras. Desaparecieras. Pero fuiste al banco en cambio. ¿Órdenes de quién? Del hombre que realmente construyó esta organización. El hombre que te construyó a ti. La línea se cortó. Marco arrojó el teléfono contra la pared. Se hizo añicos. Pedazos esparcidos por el suelo. Tenemos que irnos, dijo Siena, ya reuniendo los documentos. Si Víctor sabe de esta casa segura. No lo sabe. Nunca le conté a nadie sobre Millbrook, pero la certeza de Marco se estaba desmoronando. ¿Cuántas de sus decisiones habían sido realmente suyas? ¿Cuántas casas seguras, contactos, habilidades habían sido implantadas en su mente durante esos experimentos de infancia? Siena estudiaba otro documento del USB. Su rostro preocupado. Marco, hay un horario de tren aquí. Envíos codificados. El siguiente sale de la estación de Millbrook en 90 minutos. Destino listado como sitio de recuperación 7. ¿Qué tipo de envíos? No lo dice, pero hay una anotación. Recuperación de activos. Alta prioridad. Miró hacia arriba. Creo que están trasladando niños. ¿Cómo me trasladaron a mí? La decisión de Marco se cristalizó. Entonces interceptamos. ¿Estás loco? Todo tu equipo nos está cazando. No mi equipo. Su equipo. Todo lo que pensé que era mío pertenece a Aldrich. Marco cargó su arma, revisando el cargador. Pero esos niños en ese tren tienen la oportunidad de no convertirse en lo que yo me convertí. Tomamos ese envío. Descubrimos a dónde va. Siena se puso de pie, con dolor por sus heridas, pero firme. Entonces lo hacemos juntos. Pero Marco, no podemos salvar a todos. Puede que ni siquiera nos salvemos a nosotros mismos. Lo sé. La estación de Millbrook era una reliquia en ruinas de la era industrial. Vías oxidadas, pintura descascarada, ventanas rotas. A las 11:30 de la noche estaba casi desierta, salvo por un tren de carga detenido en la vía 4, motor encendido. Marco y Siena observaban desde detrás de un almacén a 50 metros. 3 guardias armados patrullaban el tren. Profesionales, no seguridad ferroviaria. Ahí, susurró Siena, señalando un vagón con puertas reforzadas. Ese es diferente. Cerraduras más pesadas. Marco estaba a punto de responder cuando una camioneta llegó al andén. 2 hombres bajaron, arrastrando a una adolescente entre ellos. Ella luchaba, gritaba, pero estaba amordazada y atada.
Algo se encendió en el pecho de Marco. «Quédate aquí», le dijo a Siena. Como demonios, pero él ya se movía, circulando entre las sombras hacia el andén. Se acercó por detrás, silencioso como humo. El primer guardia nunca lo vio venir. Marco rodeó su cuello con el brazo. Presión aplicada hasta que el hombre cayó inconsciente. El segundo guardia giró, alcanzando su radio. Marco le disparó al hombro, no letal, pero incapacitando. El hombre cayó, maldiciendo. Los dos hombres con la chica se congelaron. «Suéltala», dijo Marco, con el arma firme. El más alto se rió. «Tú, Marco Duque. Aldrich dijo que vendrías. Dijo que no podrías evitarlo. Siempre jugando al héroe por los rotos. Aldrich no me conoce. Te hizo a ti, hermano. Conoce cada impulso, cada debilidad». La sonrisa del hombre se amplió. «Ha esperado 15 años a que recuerdes. A que vengas a buscarlo. Todo esto, la chica en el salón, los archivos, el tren. Todo es un rastro que lleva exactamente donde él quiere». La sangre de Marco se heló. «Estás mintiendo. ¿Por qué mentiríamos? Ya estás atrapado». El hombre miró más allá del hombro de Marco. «¿Verdad, Siena?» Marco se giró. Siena estaba en la entrada del almacén, pero no estaba sola. Víctor tenía un arma presionada a su sien, expresión seria pero firme. «Lo siento, Marco», llamó Víctor. «Pero Aldrich me prometió la verdad sobre mi propio pasado, sobre lo que me hicieron en Riverside. Yo también estuve allí. Proyecto 17. Solo que no lo recuerdo». El mundo de Marco se fracturó por completo. Víctor, su mentor, su hermano en la mafia, la única persona en quien había confiado absolutamente. Otro activo, otra marioneta. Todos en quienes confías le pertenecen. Continuó el hombre alto. Tu equipo, tus contactos, toda tu red, toda creación de Aldrich. No eres un estratega de la mafia, Marco. Eres un arma que él afiló y apuntó a sus enemigos. Y ahora te llama a casa. La adolescente de repente se liberó, dando un codazo a uno de sus captores. Corrió directamente hacia Marco, terror en sus ojos. Marco la atrapó, protegiéndola detrás de él. Fue entonces cuando vio el tatuaje en su cuello, apenas visible, pero inconfundible. Un número 23, igual que el número debajo de su foto de infancia. ¿Quién es ella?, exigió Marco. Activo 23, dijo el hombre alto. Candidata nueva, igual que tú fuiste, igual que otros 50 dispersos por el país, todos pensando que eligieron sus vidas criminales, levantó su radio. Lo tenemos. Traigan al equipo completo. De repente, focos de búsqueda se encendieron en el patio del tren. Vehículos rugieron desde 3 direcciones, y Marco se dio cuenta de que había caído exactamente en la trampa que Aldrich había diseñado. Marco empujó a la adolescente hacia un hueco entre vagones. «Corre. No pares hasta salir de la ciudad». Dudó solo un segundo antes de lanzarse a la oscuridad. Los focos barrían el andén. Marco disparó 2 veces a la luz más cercana, rompiéndola. Luego se lanzó detrás de una barrera de concreto mientras balas atravesaban el aire donde había estado. Siena gritó. La cabeza de Marco giró. Víctor la arrastraba hacia uno de los vehículos que llegaban. Ella se defendía, pateando, pero él era demasiado fuerte. «Siena». Marco se levantó para correr tras ella. Una bala rozó su hombro, girándolo. El dolor explotó blanco por su brazo. Tropezó, disparando a ciegas detrás de él y chocó contra una puerta del salón de espera abandonado de la estación. Su hombro sangraba profusamente. Marco se quitó la chaqueta, presionándola contra la herida. A través de los vidrios sucios, vio a Víctor forzar a Siena dentro de un SUV negro. Todavía luchaba, aún viva. El hombre alto del andén apareció en la puerta, iluminado por los focos. «Está sangrando, Duque. Ven tranquilo y te daremos atención médica. Aldrich quiere que vivas». «¿A dónde la lleva?» «A un lugar que nunca encontrarás a menos que cooperes». La visión de Marco se nubló. Pérdida de sangre o rabia. No podía distinguir. Pensó en el rostro de Siena cuando descifró esos archivos. La inteligencia en sus ojos. La determinación. No era solo una víctima. Era la clave para entender todo esto. Y la había llevado directo a las manos de Aldrich.
Dile a Aldrich que voy por él, dijo Marco. Luego disparó la ventana detrás de él y saltó. Marco despertó en un taller mecánico, la luz del día entrando por tragaluces cubiertos de suciedad. Su hombro estaba vendado, tosco pero efectivo. Una mujer de unos 60 años estaba sobre él, sosteniendo un cuchillo ensangrentado que claramente había usado para extraer la bala. «Tienes suerte de que no tocara el hueso», dijo con voz grave. «Desafortunado que te desmayaras en mi estacionamiento». Marco se incorporó demasiado rápido, la náusea recorriéndole el cuerpo. «¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?» 4 horas. Son las 6 a.m. Le lanzó una botella de agua. «Toma. No llamo a la policía y no hago preguntas, pero te vas tan pronto como puedas pararte. Necesito un auto». «Claro que sí». Rosa encendió un cigarrillo, estudiándolo. «Eres Marco Duque. He visto tu cara en las noticias. Buscado por robo a banco, secuestro, asesinato de un guardia de seguridad». La sangre de Marco se heló. «No maté a nadie». «Lo sé. El asesinato ocurrió en el salón 3 horas antes del robo al banco». «Timín conveniente». Exhaló humo. «Alguien te está incriminando muy bien». «El salón». «El gerente grasiento». Lo mataron y culparon a Marco, cerrando cabos sueltos. «Necesito encontrar a alguien», dijo Marco. «Una mujer llamada Sienna Ross. La llevaron anoche». La expresión de Rosa cambió. Reconocimiento cruzando su rostro marcado por los años. Sienna Ross. Esa mecánica que trabajó en Carson's Auto Body. ¿La conoces? Todos en el oficio la conocen. La mejor especialista en diagnóstico en 3 ciudades. Podía escuchar un problema en el motor a 15 metros. Rosa apagó el cigarro. Vino conmigo hace 6 meses preguntando cosas raras sobre modificaciones de autos. Específicamente sobre compartimentos ocultos en vehículos de lujo, los que se usan para contrabando. Marco se inclinó hacia adelante a pesar del dolor. ¿Qué le dijiste? La verdad. Que hay toda una red subterránea modificando autos para criminales. Falsos fondos, paneles ocultos, sistemas GPS cifrados. Dijo que había visto VINs que no coincidían con historiales de vehículos. Autos que supuestamente se destruirían apareciendo con nuevas identidades. Estaba investigando antes de encontrar esos archivos de seguros. Chica lista. Demasiado lista. Rosa caminó hacia un banco de trabajo desordenado y sacó una carpeta. Me dejó esto. Dijo que si algo le pasaba, debía entregárselo a alguien que supiera qué hacer con ello. Marco abrió la carpeta. Dentro había diagramas técnicos, esquemas detallados de modificaciones de vehículos, pero no eran para contrabando de drogas o armas. Estaban diseñados para transportar personas. Compartimentos ocultos lo suficientemente grandes para niños, con sistemas de aire y sujeciones. Sabía que estaban moviendo niños. Marco respiró hondo. Más que eso, mira las fechas. Rosa señaló las marcas de tiempo en los esquemas. Estas modificaciones se habían realizado durante los últimos 5 años. Sienna las rastreó hasta ubicaciones específicas, todas vinculadas a centros juveniles y programas de acogida. Las manos de Marco se tensaron sobre los papeles. El Riverside reconstruido no era una instalación aislada. Aldrich había creado toda una red, trasladando niños entre lugares, seleccionando candidatos, creando activos. Hay una cosa más, dijo Rosa, sacando un mapa. Sienna marcó las ubicaciones donde había rastreado los vehículos modificados. Pero hubo un lugar que señaló y leyó. Un depósito costero en Broken Bay, a 60 metros de aquí. Escribió una nota donde borraron errores. Marco estudió el mapa. Broken Bay era un pueblo pesquero moribundo, aislado, fácil de controlar. Si estaba investigando el depósito, podría haber más pruebas allí, dijo. O más cuerpos. Rosa le devolvió la mirada. Esa chica confió en ti con esta información a través de mí. No la desperdicies muriendo. Marco se puso de pie, probando su hombro herido. El dolor era manejable. Necesito un auto que no pueda rastrearse. Rosa, lote 3, sedán azul. Llaves en el parasol. Está limpio. Gracias. No me des las gracias. Solo encuéntrala. Rosa volvió a su trabajo. Sienna merecía algo mejor que verse atrapada en el infierno que ustedes crearon.
Marco se dirigió a la puerta, luego se detuvo. Rosa, ¿cómo supiste que usaría la información correctamente? La anciana no levantó la vista del banco de trabajo. Porque cuando dijiste su nombre, lo dijiste como alguien a quien realmente le importa. Eso es raro en tu mundo. Afuera, Marco subió al sedán azul. Su teléfono había desaparecido. Su equipo estaba comprometido y Siena estaba en manos de Aldrich. Pero ahora tenía un destino, Broken Bay, donde se borraban los errores. Marco arrancó el motor y condujo hacia la costa, hacia respuestas escritas en óxido y borrador. Hacia el lugar donde el imperio de Aldrich escondía sus secretos más oscuros. Broken Bay olía a pescado muerto y óxido. El depósito costero se extendía por 5 acres de terreno contaminado, autos aplastados apilados en 3 niveles, contenedores con grafiti y un puerto lleno de muelles podridos. Marco estacionó a medio kilómetro y se acercó a pie, su hombro herido latiendo con cada paso. La cerca de eslabones del depósito tenía huecos cortados por chatarreros. Se deslizó fácilmente. El lugar parecía abandonado. Sin trabajadores, sin seguridad, solo restos esqueléticos de vehículos esperando ser procesados en cubos de metal anónimos. Demasiado silencio. Marco se movió entre filas de autos demolidos. Buscando cualquier cosa que coincidiera con las notas de Siena, encontró en la sección trasera un lote separado rodeado de una cerca más nueva marcada, solo personal autorizado. Dentro había vehículos de lujo. No aplastados, no desmantelados, solo quemados. Quemados profesionalmente hasta que Vince y la identificación se volvieron imposibles. Marco fotografió varias áreas de placas con una cámara que había tomado del taller de Rosa. Incluso chamuscadas, podía distinguir números parciales. Estos eran los autos fantasma de los archivos de Siena. Vehículos que supuestamente habían chocado, generaban pagos de seguros y luego desaparecían. Estaba fotografiando el 10º auto cuando notó el contenedor. Estaba aparte de los demás, más nuevo, con un candado pesado, del tipo usado en la sala de almacenamiento donde había encontrado a Siena. El pulso de Marco se aceleró. Forzó el candado en menos de 1 minuto y abrió la puerta del contenedor. El olor lo golpeó inmediatamente. Químicos, tela quemada y debajo de todo, algo peor. Muerte. Dentro, pertenencias personales, mochilas, zapatos, ropa de niños, todas con números, parcialmente quemadas, como si alguien hubiera intentado destruir evidencia pero se detuvo a medio camino. Y en la esquina trasera, un cuerpo, masculino, de mediana edad, con uniforme de seguridad. La placa en su pecho decía Riverside Youth Center. La sangre de Marco se heló. Fotografió la placa, el cuerpo, todo. Esto era lo que Siena había encontrado. Prueba de que Aldrich no solo experimentaba con niños. Eliminaba a cualquiera que descubriera la verdad. Una voz resonó en el depósito. Está en el área restringida. Marco giró. 3 hombres corrían hacia él desde la oficina principal. Armados. Profesionales. Salió corriendo del contenedor, zigzagueando entre autos aplastados. Balas rebotaban en el metal. Chispas volando. Llegó a una torre de autos apilados y empezó a trepar. Puertas oxidadas y ventanas rotas le daban agarre. A 5 metros, se subió a un sedán aplastado y buscó una ruta de escape. El puerto, a 200 metros, pasaba entre filas de contenedores. Más hombres salían de un almacén cercano a los muelles. 5, 6, 8. El estómago de Marco se hundió. Esto no era un depósito. Era una base de operaciones. Saltó de la torre de autos a un contenedor, su hombro protestando. Luego a otro contenedor, avanzando hacia el agua. Detrás, los hombres coordinaban, bloqueando rutas de escape. Marco cayó en un callejón entre contenedores y se encontró frente a un hombre con una escopeta. «Hola, Proyecto 12», dijo el hombre. Marco se congeló. «¿Cómo me llamaste?» «Proyecto 12». Esa era tu designación antes de que te dieran el nombre Marco Duque. El hombre sonrió. Soy Proyecto 8. Estuvimos en el mismo grupo de pruebas en Riverside. ¿No lo recuerdas? La mente de Marco giraba. Proyecto 12. No era un número de sujeto, era una designación de proyecto. No solo lo habían experimentado. Él era un resultado específico que intentaban crear. No te recuerdo,
dijo Marco. Borraron la mayoría de nuestros recuerdos mutuos. Nos hicieron más fáciles de controlar individualmente. Proyecto 8 gesticuló con la escopeta. Pero recuerdo las pruebas, el dolor. Nos convirtieron en armas. Marco. Y ahora Aldrich quiere retirar su primera generación. Demasiados de nosotros hacemos preguntas. ¿Dónde está Siena? ¿La chica? Ya está siendo procesada. Borrarán todo lo que aprendió y la devolverán al mundo con una nueva identidad, igual que la primera vez. Su expresión se ensombreció. O la matarán si el borrado falla. Depende de cuán cooperativa sea. La ira inundó a Marco ante el complejo 300 metros al norte, al otro lado de la frontera. Pero nunca llegarás. Aldrich tiene 20 activos custodiándola. Tus hermanos y hermanas de Riverside. Todos los proyectos exitosos. El dedo de Proyecto 8 se movió al gatillo. Te está esperando allí. Todo esto estaba diseñado para traerte a casa. La mano de Marco salió disparada, desviando el cañón de la escopeta mientras disparaba. El disparo se fue desviado. Golpeó el cuello de Proyecto 8 con el codo y tomó el arma. Gracias por la información, dijo Marco y corrió. Salió de entre los contenedores hacia el muelle. Un camión de carga estaba encendido cerca de una grúa, puerta del conductor abierta, llaves puestas. Marco no dudó. Saltó, metió la marcha y pisó el acelerador. El camión rompió la puerta principal del depósito, metal chirriando. Balas destrozaron la ventana trasera. Marco siguió conduciendo, dejando Broken Bay atrás. En el espejo retrovisor, Proyecto 8 observaba, teléfono en la oreja. Informando a Aldrich, diciendo que Proyecto 12 venía a casa. Marco condujo durante una hora antes de detenerse en un área de descanso. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por el peso de la comprensión. Proyecto 12. 20 activos, hermanos y hermanas de Riverside. Aldrich no solo experimentó con niños. Creó un ejército de criminales, cada uno programado y colocado estratégicamente en todo el país. Y Marco era el prototipo, la primera integración exitosa. Miró las fotos de la cámara de Rosa, los autos quemados, el cuerpo, las pertenencias de los niños. Esto no se trataba de fraude de seguros. Se trataba de construir un imperio criminal usando personas que ni siquiera sabían que habían sido fabricadas para ese propósito. Y Siena, que había escapado una vez, que recordaba lo que otros olvidaron, era la única amenaza para ese imperio. Marco volvió a arrancar el camión y lo dirigió hacia el norte, hacia el complejo, hacia Aldrich, hacia la verdad sobre quién era realmente. El complejo se encontraba en un valle, al otro lado de la frontera canadiense, una instalación militar convertida disfrazada de centro de investigación privado. Marco lo observó a través de binoculares desde una cresta boscosa, contando guardias, mapeando patrullas, identificando puntos débiles. 12 horas de vigilancia le enseñaron 3 cosas. El complejo estaba fuertemente defendido. Aldrich estaba definitivamente adentro, y Siena se estaba quedando sin tiempo. Había encontrado un camión de suministro haciendo una entrega esa tarde. El conductor fue fácil de someter, más fácil de atar. Marco condujo a través de la entrada con el uniforme del hombre, corazón firme, mente calculadora. Dentro, el complejo era estéril, paredes blancas, luces fluorescentes, olor a desinfectante. Marco abandonó el camión en el muelle de carga y se movió por los pasillos como un fantasma, usando escaleras de mantenimiento para evitar cámaras. Encontró las celdas de detención en el subsuelo. Siena estaba en la tercera celda, atada a una silla con electrodos en sus sienes. Un técnico monitoreaba lecturas en una pantalla, patrones de actividad cerebral, respuestas de memoria, borrado de memoria en progreso. Marco disparó al técnico a través de la ventana de observación. El hombre cayó. Las alarmas sonaron. Marco pateó la puerta de la celda y arrancó los electrodos de la cabeza de Siena. Sus ojos estaban desenfocados, pupilas dilatadas. Siena, ¿me escuchas? Parpadeó lentamente. Marco, no se supone que estés aquí. Esto es una trampa. Lo sé, pero igual te voy a sacar. Le liberó las restricciones y la levantó. Estaba débil, desorientada, pero su agarre a su brazo era firme. Está en la cubierta de observación, susurró. Piso superior.
Ha estado observando todo por cámaras, viendo cómo llegabas. Por supuesto que sí. Todo este viaje, el salón, los archivos, la estación del tren, el depósito, cada paso había sido coreografiado. Aldrich moviendo los hilos, golpeando a Marco exactamente donde quería. ¿Puedes caminar? Puedo correr si es necesario. Avanzaron por el corredor. Aparecieron guardias. Marco derribó a dos antes de que pudieran levantar sus armas. Más alarmas, más gritos. El complejo se estaba activando. Llegaron a una escalera y comenzaron a subir. Siena tropezó en el tercer piso, apoyándose contra la pared. El borrador. Jadeó. Llegaron lo suficientemente lejos también. No puedo recordar mi apartamento. Mi taller. Partes de mi vida simplemente desaparecieron. Los recuperaremos, dijo Marco, aunque no tenía idea de si eso era posible. Llegaron al piso superior, oficinas ejecutivas con paneles y arte costoso. Al final del pasillo había una puerta marcada como director. Marco la pateó y la abrió. El doctor Lawrence Aldrich estaba sentado detrás de un escritorio de caoba, mayor pero inconfundible. Cabello plateado, ojos calmados, manos cruzadas como un maestro paciente. «Hola, Proyecto 12», dijo. «Bienvenido a casa». Marco apuntó su arma a la cabeza de Aldrich. «Se acabó, ¿verdad?» Aldrich sonrió. «Llegaste exactamente como predije. Salvaste a la chica exactamente como estaba planeado. Estás funcionando a la perfección, tal como fuiste programado hace 15 años. Hice mis propias elecciones. ¿Tú también?» Aldrich abrió una carpeta sobre su escritorio. «Cada decisión que has tomado desde el incendio ha sido influenciada por las vías neuronales que creamos. Tus instintos de protección, tu pensamiento estratégico, tu incapacidad de abandonar a alguien en peligro. Todo cuidadosamente construido». Miró a Siena. «Y tú, querida, estabas destinada a escapar aquella primera vez. Destinada a recordar lo suficiente para eventualmente venir a buscarlo. Fuiste el cebo que traería a Marco de vuelta». El rostro de Siena palideció. «No, elegí investigar los problemas de fraude. Elegiste basado en los patrones que implantamos durante tu tiempo en Riverside. Curiosidad por los sistemas mecánicos, desconfianza hacia la autoridad, investigación compulsiva de inconsistencias». La sonrisa de Aldrich se ensanchó. «Ambos son exactamente lo que hicimos que fueran». El dedo de Marco se tensó sobre el gatillo. «Entonces haré una elección que ustedes no programaron». Disparó. La bala alcanzó a Aldrich en el pecho. El anciano jadeó, la sangre extendiéndose sobre su camisa blanca, y se desplomó sobre el escritorio. «Marco, sí. ¿Qué hiciste? Ha estado controlándonos toda nuestra vida. Usándonos, borrándonos». La voz de Marco era fría, segura. «Eso termina ahora». Aldrich tosió, sangre en los labios, pero aún sonriendo. «Tú. Acabas de probar mi punto. Violencia como resolución de problemas». «Exactamente. ¿Lo que programamos?» Marco se inclinó cerca. «Tal vez. Pero al menos elegí el objetivo». Los ojos de Aldrich se vidriaron. Su respiración se detuvo. El silencio llenó la oficina. Siena sacó archivos del escritorio de Aldrich. Expedientes de pacientes, ubicaciones de activos, todo. «Necesitamos destruir este lugar. Liberar a quien quede aquí. Exponer todo». «Marco», dijo, «tal vez tengamos 5 minutos antes de que los guardias restantes converjan en este piso». «La sala de calderas», dijo. «Podemos sobrecargar el sistema, provocar una explosión lo suficientemente grande para arrasar el complejo». Corrieron. 20 minutos después, Marco y Siena estaban en la cresta boscosa, observando el complejo arder. Explosiones recorrieron el edificio mientras se incendiaban las líneas de combustible. La gente escapaba, personal, prisioneros, otros activos huyendo hacia el bosque circundante. «¿De verdad se acabó?», preguntó Siena. Marco miró los archivos en sus manos. Pruebas de todo. Nombres, ubicaciones, redes criminales construidas sobre vidas robadas de niños. Aún no, pero es el comienzo del fin. Siena se apoyó en él, agotada. ¿Qué nos pasa ahora si todo lo que somos fue programado? Entonces nos reprogramamos nosotros mismos. Marco tomó su mano.
Decidimos quién queremos ser. No Aldrich, no los experimentos, nosotros. Ella lo miró, esperanza parpadeando en sus ojos dañados. ¿Por dónde empezamos? Marco observó cómo el complejo se colapsaba en llamas y ruina. Detrás de ellos, un auto robado esperaba. Su escape, su futuro. Donde sea, dijo. Mientras lo elijamos nosotros mismos. Caminaron juntos hacia el bosque, dejando atrás el fuego y las mentiras. Por primera vez en 15 años, Marco Duque era libre. Y no tenía idea de quién era realmente, pero lo descubriría. Condujeron toda la noche en silencio, cruzando de regreso a Estados Unidos por un camino forestal sin vigilancia. Las llamas del complejo aún eran visibles en el espejo retrovisor cuando Siena finalmente habló. No podemos correr para siempre. Marco sabía que tenía razón. Aldrich estaba muerto, pero la red que había construido, 47 activos dispersos por el país, funcionarios corruptos, operaciones de lavado que no morían con un hombre, seguían ahí. Necesitamos ayuda, dijo Marco. Alguien fuera de la red que pueda verificar lo que encontramos. ¿Quién? ¿La policía? ¿El FBI? La risa de Siena fue amarga. ¿Cuántos de ellos están bajo el poder de Aldrich? ¿Cuántos son activos ellos mismos? Marco pensó un largo momento, luego tomó la salida hacia un pueblo que no visitaba desde hacía 8 años. Hay alguien, el hombre que me introdujo a la mafia. Ahora está retirado, viviendo tranquilo. Si alguien puede ayudarnos a navegar esto, es él. ¿Confías en él? Confíe una vez. La mandíbula de Marco se tensó. Antes de saber quién era. El pueblo de Millerton se encontraba en las estribaciones de los Apalaches, iglesias en cada esquina, una calle principal congelada en 1985. El antiguo mentor de Marco, Vincent Caruso, vivía en una casa victoriana al final de Oak Street. La luz del porche estaba encendida a pesar de la hora temprana. Espera aquí, dijo Marco a Siena, estacionando a 2 cuadras. Si algo sale mal, conduce a la estación de noticias más cercana y entrégales todo. Marco, prométeme. Asintió con reticencia. Marco se acercó a la casa con cuidado, observando señales de vigilancia. Todo parecía normal. El auto de Vincent en la entrada, periódico en el porche, campanillas de viento tintineando. Tocó la puerta. Vincent respondió de inmediato como si hubiera estado esperando. 70 años ahora, cabello blanco, ojos agudos que habían visto demasiado. Lo miró largo rato y luego suspiró. Entra, hijo. Necesitamos hablar. La sala estaba exactamente como Marco recordaba. Muebles de cuero, fotografías de la difunta esposa de Vincent, un crucifijo sobre la chimenea. El café ya estaba preparado. 2 tazas listas. Sabías que vendría, dijo Marco. Esperaba que no. Vincent sirvió el café con manos firmes. Pero te conozco, Marco. Una vez que comienzas a tirar del hilo, no puedes detenerte hasta que todo el tapiz se desenrede. ¿Cuánto tiempo has sabido sobre Aldrich? El rostro de Vincent se endureció. Siéntate. Esto será difícil de escuchar. Marco permaneció de pie, manos cerca de su arma. Dime. Supe de Riverside desde el principio. Sobre los experimentos, el programa de activos, todo. La voz de Vincent llevaba el peso de una confesión. Estuve allí la noche del incendio. Marco. No como espectador, como participante. La habitación se inclinó. Marco llevó la mano a su arma. Entregué niños a esa instalación, continuó Vincent, con la mirada distante. Niños de acogida que nadie extrañaría. Niños fugados, de la calle. Los llevé a Aldrich y me pagó bien por candidatos de calidad. Miró a Marco directamente. Incluyéndote a ti. Estás mintiendo. Te recogí cuando tenías 10 años, robando autos en Filadelfia. Vi potencial. Te llevé a Riverside bajo el pretexto de un hogar de acogida. Las manos de Vincent temblaban ligeramente. Eras perfecto, inteligente, adaptable, valiente. Aldrich estaba encantado. El mundo de Marco se desintegraba nuevamente. Vincent había sido su salvación, su maestro, lo más cercano a un padre que había conocido. ¿Por qué me dices esto? Porque me ofrecieron una fortuna por traerte. Y Vincent metió lentamente la mano en su chaqueta.
Marco se tensó, pero Vincent sacó solo un teléfono. Llamaron hace 30 minutos. Dijeron que probablemente vendrías. Ofrecieron 2 millones por ti y la chica vivos. ¿Y lo estás considerando? Tengo 70 años. Rompió Marco. Muriendo de cáncer que no puedo costear tratar. La voz de Vincent se quebró. Pero te crié. Te enseñé todo. Incluso si era parte del plan de Aldrich. Incluso si tu afecto por mí estaba programado, me importaste. Todavía me importa. Entonces ayúdanos. No puedo. El cáncer está en mis huesos, mis pulmones. Tal vez me queden 6 meses. Dejó el teléfono sobre la mesa de café. Pero puedo darles ventaja. 30 minutos antes de hacer la llamada. Eso es todo lo que puedo ofrecer. Marco lo observó, el hombre que había moldeado su vida, que lo había traicionado antes de conocerse. ¿Sabías en lo que me había convertido? Sabía que serías un soldado en el ejército de Aldrich. No sabía que también serías capaz de quemarlo todo. La sonrisa de Vincent era triste. Tal vez por eso quieren que regreses tanto. Eres el defecto que se volvió peligroso. Marco se dirigió a la puerta. Marco, llamó Vincent. Los archivos que tienes. Hay una periodista. Rachel Moreno. Boston Globe. Ha estado investigando la corrupción en el sistema de acogida durante años. Es limpia, no forma parte de la red. Dale la evidencia. ¿Por qué ayudarme ahora? Porque voy a morir de todas formas. Y tal vez, si hay algo después de esto, quisiera responder por una lección. Marco salió sin decir otra palabra. Afuera, Siena esperaba en el auto, motor encendido. Vio su rostro y no hizo preguntas. Solo condujo. Cuando dio direcciones alejándose de Millerton, detrás de ellos, en la casa victoriana, Vincent Caruso tomó su teléfono, pero su mano temblaba demasiado para marcar. Llegaron a Boston 2 días después, moviéndose por caminos secundarios y moteles baratos, siempre atentos a una posible persecución. Marco había abandonado su auto 2 veces, robado vehículos de reemplazo, pagado todo en efectivo. Los archivos del complejo de Aldrich estaban en una bolsa impermeable que nunca dejó Siena. Rachel Moreno trabajaba desde una oficina pequeña en el 4º piso del Globe. Marco observó la entrada durante 3 horas antes de acercarse, contando cámaras de seguridad, identificando salidas, viejos hábitos. Podría estar comprometida, dijo Siena. Vincent dijo que estaba limpia. Vincent también entregaba niños para ser experimentados. Marco no podía discutir con eso, pero no tenían más opciones. La evidencia debía llegar a alguien que pudiera usarla realmente. Entraron por una entrada de servicio, evitando el lobby principal. La oficina de Rachel estaba desordenada, con expedientes, tazas de café, fotografías clavadas en corchos mostrando hogares de acogida y reportes de niños desaparecidos. Ella levantó la vista al entrar. ¿Rachel Moreno?, preguntó Marco. ¿Quién pregunta? Su mano se movió sutilmente hacia el cajón del escritorio. Probablemente un botón de pánico. Personas que tienen información sobre la historia que has estado siguiendo. Siena dio un paso adelante, colocando la bolsa impermeable sobre el escritorio. Proyecto Riverside, el programa de activos. Todo. La expresión de Rachel cambió de sospecha a intensa concentración. ¿Cómo saben de Riverside? Porque sobrevivimos, dijo Marco. Durante la siguiente hora, explicaron todo, los experimentos, el incendio, la red de Aldrich, los criminales fabricados, el fraude de seguros que conectaba todo. Rachel escuchó sin interrumpir, tomando notas, ocasionalmente haciendo preguntas agudas y específicas. Cuando terminaron, abrió los archivos. Sus manos temblaban al pasar documentos, fotografías, listas de activos. Dios mío, susurró. He investigado la corrupción en hogares de acogida durante 12 años. Sabía que algo estaba mal en Riverside, pero nunca pude probarlo. Cada pista se enfriaba. Cada testigo desaparecía o se retractaba. Miró a ambos. Esto lo es todo. Nombres, ubicaciones, registros financieros. Podría derribar decenas de operaciones. Preguntó Siena. Asegúrate de que se publique incluso si algo nos pasa. Rachel asintió lentamente. Tengo canales seguros, múltiples ubicaciones de respaldo, pero deben entender que exponer esto será peligroso.
Las personas nombradas en estos archivos tienen recursos y conexiones. Vendrán por todos nosotros. Ya vienen. Marco dijo. La pregunta es si caemos con la verdad expuesta o enterrada. Rachel tomó su decisión. Dame 48 horas. Verificaré lo que pueda. Coordinaré con los editores. Contactaré a investigadores federales. Confío. Publicaremos todo simultáneamente. Impreso, digital, enviado a todos los grandes medios. Hazlo demasiado grande para que puedan suprimirlo. Hay otra cosa, dijo Siena en voz baja. Sacó un documento específico del montón. Esta es la lista maestra. Cada activo que Aldrich creó, sus nombres reales, sus identidades actuales, sus cargos. Rachel escaneó la lista. Su rostro se volvió más pálido. Dios mío. Hay jueces aquí, jefes de policía, un congresista, ejecutivos corporativos. Se detuvo en un nombre. Su expresión cambió a algo parecido al horror. Doctora. Sarah Chen, subdirectora de Servicios de Protección Infantil, Distrito de Boston. ¿La conoces? Preguntó Marco. Ha sido mi fuente durante 3 años. Me daba información sobre irregularidades en hogares de acogida, ayudándome a sortear obstáculos burocráticos. La voz de Rachel estaba hueca. Me estaba guiando en la investigación, asegurándose de que mirara en todos lados excepto donde estaba la verdad. Siena se inclinó hacia adelante. Mira su designación. Activo 31. Fue uno de los niños mayores de Riverside. La colocaron específicamente en servicios infantiles para monitorear investigaciones. Todo el sistema está infiltrado. Rachel dijo que cada institución diseñada para proteger a los niños tiene activos de Aldrich incrustados. Miró la lista de nuevo, deteniéndose en otro nombre. Su mano se llevó a la boca. No, esto no puede ser cierto. ¿Qué pasa?, preguntó Marco. Rachel giró la pantalla de su computadora hacia ellos. Un artículo de noticias de hace 2 meses. El renombrado psicólogo infantil Dr. Lawrence Aldrich Jr. nombrado a la Comisión Nacional de Reforma del Cuidado Infantil. La fotografía mostraba a un hombre en sus años 40, hijo de Aldrich, o lo que todos creían que era su hijo. Aldrich Jr. ha estado impulsando nueva legislación, explicó Rachel. Simplificando la colocación en hogares de acogida, reduciendo los requisitos de supervisión, centralizando sistemas de registro. Su voz se volvió urgente. Si esas reformas se aprueban, tendrán acceso sin precedentes a niños vulnerables en todo el país. Marco se sintió enfermo. Aldrich no solo creó una red. Estaba construyendo una dinastía. Y su hijo continúa la obra. Siena sacó otro documento. Estas son las notas personales de Aldrich. Mira esto. Proyecto Riverside Fase 3. Aldrich Jr. no es su hijo biológico. Es activo 01, la primera integración exitosa. Ha estado manejando el programa los últimos 5 años mientras Aldrich fingía estar muerto ante el público. Rachel se levantó abruptamente. Necesitamos movernos más rápido. Si Aldrich Jr. sabe que has expuesto a su padre, acelerará lo que sea que esté planeando. Necesitamos intervención federal. Protección de testigos. La puerta de su oficina se abrió de golpe. Doctora. Sarah Chen estaba en el marco, flanqueada por 2 guardias de seguridad. Su expresión era fría. Profesional. Hola, Rachel. Escuché que tenías visitantes. Los ojos de Chen se movieron hacia Marco y Siena. Activos 12 y el sujeto recuperado. Han causado bastante alteración. Rachel se puso frente a su escritorio, protegiendo los archivos. Sarah, ¿qué haces? Mi trabajo. Proteger el programa. Chen asintió a los guardias. Llévenlos. Los 3. Activo 0. Uno quiere que sean llevados al sitio de procesamiento 12. Los guardias avanzaron. La mano de Marco fue a su arma, pero Chen fue más rápida. Sacó un arma de su chaqueta, apuntando directamente a Rachel. No me obligues a matarla. Activo 12. Estás programado para proteger civiles. Es una de tus directivas principales. Tenía razón. El cuerpo de Marco se negó a moverse. Algún instinto profundo lo congelaba. La programación va más profundo de lo que sabes, dijo Chen suavemente. No puedes luchar contra lo que eres. Detrás de ella,
Siena agarró un pesado sujetalibros del estante de Rachel y lo lanzó a la cabeza de Chen. El sujetalibros impactó en el cráneo de Chen. Cayó, el arma golpeando el suelo. Los guardias se lanzaron, pero Marco ya estaba en movimiento, instinto y entrenamiento tomando control. Desarmó al primer guardia con un brutal golpe de codo, luego barrió las piernas del segundo. «¡Vámonos!», gritó Rachel, agarrando los archivos. Salida de emergencia. Al final del pasillo. Corrieron, dejando a Chen gimiendo en el suelo. El pasillo estalló en gritos. Más seguridad convergiendo desde ambos lados. Rachel los condujo por un corredor de mantenimiento hasta un ascensor de carga en el estacionamiento. Mi auto jadeó, señalando un Honda plateado. Se amontonaron dentro. Rachel conducía como si lo hubiera hecho antes, rápido, controlado, zigzagueando entre el tráfico del centro. En el asiento trasero, Marco observaba por la ventana trasera. 2 SUV negras lo seguían, acortando distancia. «Los rastrean», dijo Siena. «Tu auto debe tener GPS». «Todo tiene GPS», respondió Rachel. «No los perderemos solo corriendo». Giró bruscamente hacia un estacionamiento subterráneo, apagó las luces y se estacionó detrás de un pilar de concreto. Los vehículos perseguidores rugieron frente a la entrada, buscando. «Tenemos tal vez 90 segundos», dijo Rachel, sacando su teléfono. «Estoy subiendo todo a mi servidor seguro ahora mismo». «Si no lo logramos, lo lograremos», interrumpió Marco, aunque no estaba seguro de creerlo. Su teléfono vibró, un número desconocido. Contestó con cautela. «Hola, Activo 12». La voz era suave, educada, escalofriantemente calmada. «Soy Activo 01, aunque podrías conocerme como Dr. Lawrence Aldrich Jr». La sangre de Marco se congeló. «¿Cómo conseguiste este número?» «Lo he tenido desde que activaste ese teléfono hace 3 días. He estado escuchando todo, observando tu progreso. Ha sido bastante entretenido». La voz de Aldrich Jr. llevaba un matiz de diversión. «Mi padre siempre dijo que eras especial. El prototipo que superó expectativas. Tu padre está muerto». «Sí, lo mataste. Eso fue inesperado. En realidad, pensamos que dudarías». Una pausa. «Parece que la programación se ha degradado más de lo que anticipamos. Eso te hace peligroso». Activo 12. Impredecible. «Deja de llamarme así. Mi nombre es Marco. Marco Duque. Una identidad que te dimos. Una vida que construimos». La diversión desapareció de la voz de Aldrich Jr. «Pero tienes razón. Los nombres tienen poder. Déjame decirte el tuyo. El real. Antes de Riverside, antes de los experimentos, eras Daniel Reeves. 8 años cuando te llevaron de un parque en Pittsburgh. Tu madre te buscó 3 años antes de morir de pena». Las palabras golpearon a Marco como golpes físicos. Daniel Reeves. El nombre despertó algo enterrado profundo. El rostro de una mujer. Un pequeño apartamento. El olor a canela. Fragmentos que pensaba eran sueños. «Mientes», susurró Marco. «No lo hago. Revisa los archivos que lleva Miss Ross. Página 247. Tu documento de ingreso original». Siena ya pasaba páginas. Se detuvo, su rostro palideciendo. Giró el documento hacia Marco. Una fotografía de un niño, 8 años, cabello oscuro, ojos asustados. Debajo, Daniel Reeves, adquirido el 15 de abril de 2009. Candidato principal para el protocolo de integración de activos. Marco miró su propio rostro de niño que no recordaba ser. La madre que lo amaba, la vida que tenía. Todo fue borrado. Continuó Aldrich Jr. reemplazado con trauma y violencia. Te moldearon en un arma. Eso es lo que eres, Daniel. Una herramienta que creamos. ¿Por qué me dices esto? Porque quiero que entiendas algo antes de morir. Piensas que exponer nuestro programa lo detendrá. Pero lo hemos hecho por 30 años. Tenemos activos en cada institución importante, fuerzas del orden, gobierno, medios, liderazgo corporativo. No puedes luchar contra un sistema que controla los mismos mecanismos de justicia y verdad. La subida de Rachel llegó al 87%. El teléfono en su mano era su salvavidas. Incluso si tu amiga periodista publica esos archivos,
dijo Aldrich Jr., los desacreditaremos. Llamaremos teorías de conspiración. Nuestros activos en los medios enterrarán la historia. Nuestros activos en la ley te arrestarán por crímenes que hemos fabricado. Ya has perdido, Daniel. Entonces, ¿por qué te esfuerzas tanto en detenernos? Respondió Marco. Silencio, luego una risa baja. Siempre fuiste astuto. Bien, tienes razón. Los archivos son peligrosos, pero no fatalmente. Lo verdaderamente peligroso son tú y Sienna Ross, dos activos que rompieron su programación. Si otros aprenden que es posible, si empiezan a cuestionar sus propios recuerdos, sus propias decisiones, eso podría desencadenar, eso podría desmoronar todo. La subida alcanzó 94%. Por eso continuó Aldrich Jr. Actualmente estoy afuera del estacionamiento con 12 activos. Todos programados mucho más recientemente que tú. Todos completamente leales. Tienes dos opciones. Rendirse y aceptar borrado de memoria o morir en ese garaje. El teléfono de Rachel mostraba 98%. Marco miró a Sienna. Su mandíbula estaba firme, decidida. A pesar del miedo en sus ojos, ya había perdido sus recuerdos una vez. No permitiría que le quitaran lo que quedaba. Hay una tercera opción, dijo Marco al teléfono. ¿Cuál? Luchamos. Marco colgó. La subida de Rachel se completó. Los miró con gravedad. Está hecho. Todo respaldado en servidores encriptados. Pase lo que pase ahora, la verdad está allá afuera. ¿Cuántas salidas en esta estructura? Preguntó Marco. 3. Pero estarán todas cubiertas. Sienna buscaba en el auto de Rachel, kit de emergencia, barra de hierro para neumáticos, bengalas. Poco con que luchar. Lo miró. Sabes, te programaron para proteger personas, salvar a los rotos. Por eso no pudiste disparar a Chen cuando amenazó a Rachel. Lo sé, pero también te programaron para sobrevivir, para pensar estratégicamente. Le pasó la barra de hierro para neumáticos. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Marco miró los pilares de concreto, la iluminación baja, los múltiples niveles. Su mente calculaba ángulos, trayectorias, psicología humana. No enfrentamos a 12 activos de frente, dijo. Volvemos su programación en su contra. ¿Cómo? De la misma manera que rompiste mi programación. Marco la miró a los ojos. Les recordamos quiénes solían ser. El plan de Marco era simple y desesperado. Haz que recuerden. Rachel, en esos archivos, ¿hay fotografías de los activos antes de Riverside? Sus identidades originales. Rachel revolvió los papeles con manos temblorosas. Sí. Fotos de ingreso. La mayoría eran niños cuando los tomaron. Imprímalas si puedes o muéstralas en tu teléfono. Necesitamos caras, nombres, cualquier cosa que los conecte con quienes eran. Eso es una locura, dijo Rachel. ¿Crees que mostrarles fotos antiguas romperá décadas de condicionamiento? Funcionó para mí, dijo Marco en voz baja, mirando a Sienna. Escuchar mi verdadero nombre abrió algo dentro de mí. Miró a Sienna. No somos armas. Somos personas que intentaron borrar, pero la persona original sigue allí, enterrada. Sienna asintió lentamente. ¿Qué necesitas que haga? Quédate con Rachel. Protégela. Si esto sale mal, ella es la única que puede contar esta historia. Marco apretó la barra de hierro para neumáticos. Yo salgo allí. Marco. Daniel. Corrigió suavemente. Mi nombre es Daniel Reeves, y he terminado de ser lo que ellos hicieron de mí. Besó su frente y caminó hacia la entrada principal del estacionamiento. 12 figuras esperaban bajo las luces de sodio de la calle. Marco reconoció a algunos de la lista de activos: un sargento de policía de Filadelfia, un fiscal federal, un consultor de seguridad corporativa. Todos armados, todos mirándolo con lealtad programada vacía. Aldrich Jr. estaba en el centro, impecablemente vestido, con expresión casi compasiva. Viniste solo. ¡Qué noble! Señaló a los activos. Murió pensando que estabas muerto. La mano del sargento con el arma vaciló. ¿Qué estás haciendo? Estalló Aldrich Jr., recordándoles. La voz de Marco se quebró con emoción. Todos ustedes son víctimas. Niños que fueron robados, torturados,
Borrados. Tenían familias. Tenían vidas. Tenían nombres que importaban antes de que los convirtieran en números. Mátalo, ordenó Aldrich Jr. Activo 01 autoriza la terminación, pero ninguno se movió. Permanecieron congelados, 12 personas atrapadas entre la programación y la terrible posibilidad de la verdad. Detrás de Marco, Rachel emergió del estacionamiento, sosteniendo su teléfono con las fotografías desplegadas. Rostros de niños emparejados con sus rostros actuales. Los activos miraron a sus antiguos yo. Eres Sarah Kim Jamorchel. Amabas dibujar caballos. Querías ser veterinaria. La mujer dejó caer su arma. Lágrimas recorrían su rostro. Marcus Webb, continuó Rachel. Estabas en un equipo de liga infantil. Los Tigres. Diste tu primer jonrón la semana antes de desaparecer. El sargento cayó de rodillas, manos temblando. Uno por uno, los activos bajaron sus armas. Algunos lloraban, otros permanecían en silencio atónito. La programación no estaba rota, pero estaba resquebrajándose. No. La compostura de Aldrich Jr. finalmente se quebró. Sacó su propia arma, apuntando a Marco. Has destruido todo. Años de trabajo, millones de dólares, un imperio entero arruinado por un prototipo defectuoso. No soy un prototipo, dijo Marco con calma. Soy un sobreviviente. Aldrich Jr. disparó. Pero Sarah Kim, lo derribó de lado. La bala salió desviada. Los demás activos se abalanzaron sobre él, años de humanidad reprimida eruptando en rabia contra el hijo de su creador. Marco se apartó. Lo que le pasara a Aldrich Jr. ya no era su preocupación. Sienna corrió hacia él desde el estacionamiento. Lo abrazó fuertemente. Se acabó, susurró. Para nosotros. Sí. Marco miró a los 12 activos mientras Rachel documentaba todo con su teléfono al sonar las sirenas policiales acercándose. Para ellos, apenas comenzaba. 3 meses después, Daniel Marco estaba sentado en un pequeño café en Portland leyendo el periódico. La investigación de Rachel había aparecido en la portada de todos los grandes medios. Se estaban llevando a cabo audiencias en el Congreso. Se habían realizado arrestos. La red Riverside se estaba derrumbando. Sienna se deslizó en la cabina frente a él, con 2 cafés en la mano. Había estado trabajando con una terapeuta especializada en recuerdos recuperados. Algunos días eran mejores que otros. Esta mañana recordé la voz de mi madre, dijo en voz baja. Solo por un momento, pero la escuché. Daniel sonrió. Eso es bueno. Llamó la oficina del fiscal. Quieren que testifiquemos el próximo mes. Estaremos allí. Se sentaron en cómodo silencio. 2 sobrevivientes aprendiendo a ser personas en lugar de armas. El camino por delante era largo. Terapia, testimonios, reconstrucción de identidades a partir de fragmentos. Pero lo elegían. Cada paso, cada decisión, cada momento.